El 15 de marzo de 1970, en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, un cantante de 22 años se coloca frente al micrófono. Viste un smoking oscuro, que le queda un poco grande. Tiene las manos quietas a los costados. La orquesta calla. La canción se llama El Triste. La escribió Roberto Cantoral. Es una pieza de desamor que el bolero mexicano conoce bien. Pero lo que ocurre en los siguientes 3 minutos no tiene precedentes en el género. José José no está cantando un bolero, lo está elevando a otra categoría acústica. La voz avanza por la melodía con una precisión que no tiembla. El aire sale medido, racionado con una economía que solo los cantantes de ópera entrenan durante décadas. Sobre el final, José José sostiene la última nota. La sostiene mucho más tiempo del que la canción exige. El diafragma trabaja como una plataforma firme, que no cede. Las costillas no se hunden. El aire sigue saliendo con la misma presión del primer segundo hasta el último. Esa nota es el punto de afinación. La cuerda vocal vibra en el sitio exacto donde la tensión produce el sonido más limpio. 1 gramo menos de presión y la nota se apaga. 1 gramo más y el tejido empieza a desgarrarse. En ese instante la cuerda está perfecta, pero también está en su límite. El público aplaude de pie durante 7 minutos. Los jueces le otorgan el tercer lugar, una decisión que desatará una controversia inmediata. El cantante recibe el premio con una sonrisa tensa y los ojos húmedos. Un arco de violín se construye con maderas seleccionadas. Debe ser flexible, pero resistente, capaz de doblarse sin romperse. El arco con el que José José aprendió a producir sonido se fabricó de materiales contradictorios. Nació en la colonia Clavería, en la Ciudad de México, el 17 de febrero de 1948. Su padre, José Sosa Esquivel, era tenor de ópera. Había estudiado en el Conservatorio Nacional de Música y llegó a cantar papeles secundarios en el Palacio de Bellas Artes, pero nunca alcanzó el estatus de primera figura. Su madre, Margarita Ortiz, era pianista, de formación clásica. Cuando el niño tenía 4 años, el padre abandonó el hogar. Pero antes de irse, el tenor Sosa Esquivel le enseñó a su hijo lo esencial: cómo respirar. El aire no se toma con el pecho, sino con el estómago. El diafragma es el pistón que empuja la columna de sonido hacia arriba. Si aprendes a controlarlo, la voz te va a obedecer siempre. Y el niño aprendió, pero no aprendió para ser cantante. Aprendió porque la voz era el único hilo que lo conectaba con el hombre que se había ido. Cuando cantaba, reproducía algo que su padre le había dado. Una herencia inmaterial, transmitida de cuerpo a cuerpo, antes de que el cuerpo paterno desapareciera del mapa. La madre dejó el piano. Dejó de tocar. Las partituras se acumulaban en un rincón sin que nadie las abriera. La casa se fue quedando en silencio, roto solo por la voz del hijo que ensayaba escalas en la cocina. Un arco fabricado con esas maderas, disciplina operística y abandono, técnica heredada y soledad emocional, no produce un sonido neutro. Produce un sonido donde la precisión está al servicio de una necesidad anterior a la técnica. La necesidad de ser escuchado por alguien que ya no está. El origen de la grandeza está en esa primera tensión no resuelta. Antes del príncipe, hubo un adolescente delgado que tocaba el contrabajo en bares de la zona rosa. Eran los primeros años 60. José Rómulo Sosa, quien todavía no era José José, y de hecho todavía no era nadie, se había salido de la escuela a los 15 años para ganarse la vida como músico de sesión. Formó un trío de jazz y cantaba estándares en inglés que aprendía de oído, sin entender del todo las letras. Y lo hacía con la misma técnica que su padre le había inculcado: diafragma firme, columna de aire estable, afinación exacta. Lo que ocurría en esa época no fue visible para el público, porque no había público. Ocurría de madrugada, cuando el bar cerraba y el trío guardaba los instrumentos. José se quedaba solo en el escenario vacío y ensayaba. Pero no ensayaba canciones, ensayaba músculos.
ejercicios de respiración diafragmática que su padre le había enseñado, pero que él había llevado más lejos de lo que el padre jamás llegó. Inhalar durante 8 segundos, retener el aire durante 16, exhalar durante 32. El abdomen ardía, las costillas dolían, pero cada semana el tiempo de exhalación se alargaba medio segundo más. José entrenaba también la transición del registro de pecho al de cabeza, sin quiebres audibles, sin que el timbre cambiara, sin que nadie pudiera detectar dónde terminaba un registro y empezaba el otro. Lo que buscaba no era lucimiento, era invisibilidad técnica. Para 1965, ese entrenamiento ya era visible para quien supiera mirar. El joven contrabajista de la zona rosa había desarrollado un instrumento que el bolero mexicano no sabía que podía existir. Una voz masculina que podía sostener frases interminables sin respirar, bajar 3 tonos en una sola palabra sin perder la afinación y convertir cada canción en una demostración de control respiratorio. El temple de la cuerda es un proceso lento. No se hace en un día, ni en un año. Se hace repitiendo el mismo gesto hasta que el músculo obedece sin pensar. Cuando finalmente esa cuerda templada llegó a los estudios de grabación, los ingenieros de sonido se quedaban callados después de la primera toma. No era el timbre lo que los desconcertaba, era el control del aire. En la década de 1970, José José se presentó en los escenarios más importantes del continente: el Madison Square Garden de Nueva York, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el Luna Park de Buenos Aires, el Teresa Carreño de Caracas. En cada uno, el mismo ritual. Miles de personas que dejaban de toser, de moverse, de existir fuera de esa vibración. La voz de José José no necesitaba alardes para llenar esos espacios. Su proyección acústica era un hecho físico. El aire salía del diafragma con tal control que la onda sonora llegaba hasta el último asiento, sin perder cuerpo. No era una cuestión de volumen, era una cuestión de densidad. La voz ocupaba el aire como una presencia sólida, como una columna de vibración que cruzaba el recinto de lado a lado. El título del príncipe de la canción no lo inventó un departamento de mercadotecnia. Se lo puso el público, boca a boca, país por país, hasta que se volvió imposible referirse a él sin usar el apelativo. Los medios lo adoptaron porque no había otro modo de nombrar lo que ocurría cuando ese hombre delgado y aparentemente frágil se plantaba frente a un micrófono y sostenía una nota que ningún otro cantante popular podía sostener. Pero lo que el público no veía era la exigencia que ese reinado imponía sobre la cuerda. Cada concierto duraba entre 2 y 3 horas. 20, 25 canciones por noche. 6 noches por semana. Las giras se extendían durante meses, sin interrupción. Los productores lo exprimían porque sabían que la demanda era inagotable. Donde se anunciaba, se llenaba. El cuerpo empezó a pasar factura en silencio. En las fotografías de la época, José José aparece a menudo con el semblante cansado, los ojos hundidos, la piel pálida. Pero en el escenario, la voz seguía intacta. La técnica compensaba el agotamiento. El diafragma entrenado durante años respondía incluso cuando el resto del cuerpo pedía descanso. Esa es la física de la cuerda tensada. Puede durar limpia durante mucho tiempo, pero cada vibración es una microtracción sobre el material. Cada nota sostenida estira las fibras. Cada concierto acumula fatiga en un tejido que no se ve, pero que existe, que tiene límites, que no está diseñado para una tensión infinita. El alcohol no es una metáfora del dolor, es una molécula. Es un compuesto orgánico, soluble en agua, que el cuerpo humano metaboliza en el hígado, pero que antes de ser procesado viaja por el torrente sanguíneo y alcanza todos los tejidos, incluso los tejidos que producen la voz. Cuando una persona bebe alcohol, el etanol se absorbe en el estómago y el intestino delgado. Pasa a la sangre, llega a la laringe y allí, en los pliegues vocales,
produce tres efectos medibles. El primero es la deshidratación. Las cuerdas vocales están recubiertas por una mucosa que debe mantenerse húmeda para vibrar con suavidad. El alcohol es un diurético. Obliga al cuerpo a eliminar agua. Esa mucosa se reseca y la vibración, que debería ser fluida, se convierte en fricción sobre una superficie áspera. El sonido pierde limpieza. El segundo efecto es la inflamación. El etanol irrita los tejidos blandos de la laringe. Los pliegues vocales se hinchan. Un pliegue inflamado no puede tensarse con la precisión que exige una nota larga. Y el cantante compensa forzando otros músculos: el cuello, la mandíbula, la lengua. La tensión se desplaza del diafragma a zonas que no están diseñadas para sostenerla. El tercer efecto es neurológico. El alcohol deprime el sistema nervioso central y reduce la coordinación muscular fina. El diafragma, que es un músculo de control voluntario, empieza a responder con retraso. La respiración se vuelve irregular y el aire sale a ráfagas en lugar de salir medido. José José empezó a beber muy joven. En las giras de los años 70, después de cada concierto, en el hotel, en las fiestas que los promotores organizaban para celebrar otro lleno total. Lo que empezó como relajación social se fue convirtiendo en dependencia química. Y durante mucho tiempo el público no lo notó. La técnica seguía funcionando, a pesar de la fatiga. Pero el cuerpo registraba cada agresión en silencio. Una cuerda vocal sometida a tensión constante y a erosión química no se rompe de golpe. Se va deshilachando, fibra por fibra. A principios de los 90, las señales de deterioro ya eran visibles para cualquiera que escuchara con atención. José José había pasado 2 décadas sometiendo su cuerpo al régimen de exigencia que su voz imponía. Las giras de 6 noches por semana, las sesiones de grabación que se alargaban hasta el amanecer, el alcohol que corroía los tejidos. El deterioro no ocurrió en un solo concierto. Fue una acumulación de pequeñas concesiones técnicas. El vibrato se ensanchaba para disimular la falta de precisión en el centro de la nota. La respiración se acortaba y partía las frases, donde antes fluían continuas. Los agudos empezaron a evitarse o a bajarse en medio tono. Las canciones se reordenaban para dejar los pasajes más exigentes al principio, cuando la voz todavía respondía. En 1991, una crisis de salud relacionada con el alcohol lo llevó a una clínica de rehabilitación. Pero el daño en el instrumento ya era profundo. Los médicos diagnosticaron atrofia de las cuerdas vocales, una condición donde el músculo pierde masa y capacidad de tensión. No era solo cansancio, era pérdida irreversible de tejido. La cuerda había perdido elasticidad. Ya no vibraba en el punto exacto de afinación. Lo que vino después no fue silencio. José José siguió cantando durante más de 2 décadas, pero la voz que salía no era la misma. Era el sonido de un instrumento que intentaba seguir produciendo música con los materiales que le quedaban. En la última etapa de su carrera, José José ya no podía afinar como en 1975, pero siguió saliendo a escena. Y ocurrió algo que nadie predijo. La audiencia no lo abandonó. Se conmovió de otro modo. La cuerda dañada producía un sonido más frágil, más expuesto. Cantar sin la protección de la técnica perfecta se volvió un acto de desnudez radical. El intérprete ya no se sostenía en la maestría, se sostenía en la presencia. Solo quedaba el hombre sobre el escenario, con un cuerpo que ya no podía hacer lo que antes hacía, pero que seguía intentándolo. Durante un concierto en el Auditorio Nacional, José José tuvo que detenerse a mitad de una canción. Había olvidado la letra. Y el público, en lugar de impacientarse, se la recordó, se la cantó. Durante varios minutos, 20,000 personas sostuvieron la canción por él, mientras él escuchaba, con los ojos cerrados, sin poder emitir un sonido. Ese gesto resume la transformación del vínculo. El público, que antes adoraba la perfección, ahora reconocía en esa fragilidad
algo que la perfección nunca pudo dar: la evidencia del cuerpo real detrás de la voz. El cantante se había convertido en testimonio de su propio desgaste. La armadura técnica se había caído, pero en esa caída se reveló algo que el virtuosismo había mantenido oculto. La conexión entre quien canta y quien escucha no depende de la perfección. Depende de la verdad con la que el cuerpo se ofrece al sonido, incluso cuando el sonido ya no obedece. La cuerda vocal no fue lo único que se rompió. Durante décadas, José José había sido una máquina de generar ingresos. Discos de oro y de platino, giras internacionales, conciertos a lleno total, regalías de composiciones que se convirtieron en clásicos antes de cumplir 5 años. Las cifras exactas son difíciles de rastrear, porque la contabilidad de su carrera fue siempre opaca. Pero para finales de los 80 se hablaba de una fortuna considerable. Esa fortuna ya no existe. El inventario del naufragio es conocido: la mansión en Miami embargada, los bienes subastados, las deudas acumuladas con acreedores que iban desde el fisco hasta amigos personales. En 1999, una demanda por incumplimiento de contrato le costó una indemnización millonaria. Poco después, el Servicio de Administración Tributaria de México le congeló cuentas bancarias y le embargó propiedades. El hombre que llenó el Auditorio Nacional más de 200 veces no tenía dónde vivir, sin depender de la ayuda de terceros. La mecánica del desastre es más simple de lo que parece. Durante la mayor parte de su carrera, José José no administró su dinero. Las decisiones financieras pasaban por otras manos: representantes, socios, figuras cercanas que firmaban contratos a su nombre mientras él estaba de gira o en rehabilitación. La arquitectura que sostenía la vida fuera del escenario dependía de una confianza que pocas veces fue correspondida. Pero sería inexacto atribuir la quiebra solo a la mala administración ajena. La misma exigencia que desgastó la voz, desgastó la economía. Un cuerpo que ya no podía sostener giras de 6 noches por semana, era un cuerpo que ya no podía producir los ingresos que esas giras generaban. Y sin esos ingresos, las deudas acumuladas durante años de gastos sin supervisión empezaron a devorar lo que quedaba. La tensión del arco no había solo roto la cuerda, había quebrado la estructura material que esa cuerda sostenía. El cantante que hizo vibrar a un continente terminó sin el espacio físico donde reposar. La contradicción es contable, pero el frío de los números no alcanza a explicarla. En sus últimos años, José José vivió en un departamento alquilado en Miami. El clima cálido le sentaba bien a los huesos, decía, pero la voz ya no estaba. La rutina era mínima: despertar tarde, desayunar algo ligero, mirar por la ventana los canales de agua quieta que reflejaban palmeras y nubes, recibir alguna visita esporádica de familiares que llegaban con cuidado, como quien entra a una habitación donde hay alguien dormido. La hija menor lo asistía en las tareas cotidianas: medicinas, comidas, el teléfono que casi no sonaba. El hombre que había llenado estadios durante 40 años pasaba ahora días enteros sin emitir más sonido que el indispensable. Conversar le fatigaba. Sostener una frase larga requería un esfuerzo que su diafragma, aquel músculo entrenado desde la infancia, ya no podía hacer. No hay dramatismo en esta imagen. Hay la quietud de un arco que descansa apoyado en una silla, sin montar, sin tensar. La cuerda que vibraba en el punto exacto de afinación ya no está colocada en el instrumento. Las fotos de esa época muestran a un hombre delgado, de mirada baja, que parece habitar un espacio interior al que la cámara no accede. Quienes lo visitaban contaban que aún podía tararear alguna melodía, muy bajito, casi para sí mismo, cuando creía que nadie lo escuchaba. Pero ya no había potencia, ya no había proyección. Había el eco apagado de lo que alguna vez fue una columna de sonido que atravesaba recintos enteros. El príncipe se había replegado a una habitación con vista al agua, en una ciudad donde casi nadie lo reconocía por la calle. Y en esa habitación, el silencio no era ausencia, era lo que quedaba después de décadas de tensión extrema.
¿Qué deja un cantante cuando ya no puede cantar? Deja una vibración que sigue viajando sin él. La huella de José José no está ni en los premios ni en los homenajes póstumos. Está en la memoria muscular de quien tararea a Gavilano Paloma en voz baja, sin darse cuenta, 30 años después de haberla escuchado por primera vez. Está en la forma en que redefinió lo que una voz masculina podía hacer en la canción popular: sostener, afinar, emocionar sin gritar, tratar el bolero con la dignidad técnica que la ópera reservaba para Verdi. Antes de José José, el bolero mexicano tenía grandes intérpretes: Javier Solís, Pedro Vargas, Agustín Lara. Pero ninguno había llevado el control del aire al punto de convertir una canción de 3 minutos en una demostración de resistencia muscular, que al mismo tiempo no sonaba a demostración. Esa fue su firma: la técnica invisible, el virtuosismo que no se anuncia, que solo se nota cuando se compara. Esa vibración específica, esa frecuencia exacta que su cuerpo produjo durante más de 2 décadas, quedó grabada. Y lo grabado no se desgasta. La cuerda que la produjo se rompió y las finanzas se evaporaron y el cuerpo se apagó bajo tierra. Pero el sonido permanece intacto en un surco de vinilo o en un archivo digital o en la memoria de quien lo escuchó en una noche de juventud y nunca lo olvidó. Esa es la única herencia que no se embarga ni se subasta: la capacidad de hacer vibrar algo en otro sin necesidad de estar presente. La cuerda ya no existe. La vibración, en cambio, sigue encontrando cuerpos donde resonar. El 28 de septiembre de 2019, José Rómulo Sosa Ortiz murió en un hospital de Miami. Tenía 71 años. El parte médico habló de complicaciones del cáncer de páncreas que le habían diagnosticado 2 años antes. La noticia corrió por las redacciones de medio mundo y durante varios días las estaciones de radio hispanas no pusieron otra cosa que sus canciones. El cuerpo fue trasladado a México. Lo velaron en el Palacio de Bellas Artes, el mismo recinto donde su padre había cantado papeles secundarios de ópera 50 años atrás. El féretro estaba cubierto por la bandera nacional. Y afuera, miles de personas hicieron fila durante horas, bajo la lluvia, para pasar unos segundos frente al ataúd. Hubo discursos, flores, mariachis, lágrimas. Pero el cierre verdadero no está ahí. Está en una grabación que suena en un taxi cualquiera, en una cocina cualquiera, en un altavoz minúsculo que alguien enciende sin pensar. El triste, 1970. La voz intacta. Esa nota final sostenida durante un tiempo que la memoria ha alargado hasta lo imposible. La cuerda vibrando en el punto exacto, donde la tensión es perfecta y el sonido más limpio. La cuerda ya no existe. El diafragma que la tensó está bajo tierra. Pero el sonido quedó atrapado en el tiempo, vibrando en un espacio donde el desgaste no puede alcanzarlo, donde el alcohol no lo corroe, donde las deudas no lo embargan. La última imagen no es un féretro, ni un homenaje de Estado. Es un altavoz que tiembla con lo que él dejó antes de romperse. Gracias.